El algoritmo de K-Nearest Neighbor viene siendo un método de aprendizaje automático supervisado utilizado para la clasificación y regresión. Esto se basa en la idea de que los objetos similares tienden a estar cerca unos de otros en un espacio multidimensional. En cuanto a este algoritmo, se puede resumir en los siguientes pasos. Viene siendo una recopilación del conjunto de datos de entrenamiento, el cual contiene objetos con características conocidas y sus respectivas clases o valores objetivos. También está la definición del número de vecinos que se utilizarán ya para realizar la clasificación o predicción. También nos permite calcular la distancia entre el objeto desconocido y todos los objetos del conjunto de entrenamiento utilizando ya una medida de distancia. También seleccionar los key vecinos más cercanos al objeto desconocido según la distancia calculada. También nos permite determinar la clase más frecuente entre estos algoritmos vecinos y por último también asignar la clase más frecuente al objeto desconocido. En resumen, en estos pasos se clasifica o predice nuevos objetos basándose en la clase o valor objetivo de sus vecinos más cercanos. En cuanto al paper científico y los creadores del algoritmo, viene siendo basado en un conjunto fundamental en el campo del aprendizaje automático, por lo que no hay ningún paper científico o un conjunto específico de desarrolladores que se pueden atribuir a su creación. Sin embargo, es importante señalar, destacar algunos hitos relevantes en la evolución de este algoritmo, que viene siendo el concepto de los vecinos y la clasificación basada en la proximidad. Fue ampliamente discutido ya en el Design of the Unix Operating System de 1973. ¿Para qué tipo de datos se usa este algoritmo? Bien, el algoritmo KN se puede utilizar con datos de diferentes tipos, incluyendo datos numéricos y categóricos, y especialmente útil cuando los datos no siguen una distribución específica y no se cumplen suposiciones estrictas sobre la forma de los datos. Bien, algunos ejemplos de tipos de datos comunes en los que se aplica el algoritmo KN son datos numéricos. Se puede aplicar a conjuntos de datos que contienen características numéricas. Bien, un ejemplo podría ser si estás trabajando con un conjunto de datos que incluye una característica como la edad, el ingreso, el peso, la altura, etcétera, puedes utilizar KN para clasificar o predecir nuevos objetos en función de la proximidad de sus vecinos más cercanos en términos de estas características numéricas. Otros serían los datos categóricos. Estos se pueden aplicar en conjunto de datos que contienen una característica categórica. Y datos mixtos, que es una combinación entre numéricos y categóricos. Es importante destacar que al utilizar el algoritmo KNN con diferentes tipos de datos, es necesario considerar la selección adecuada de la medida de distancia y similitud que se utilizará para calcular la proximidad entre los objetos. ¿En qué tipo de circunstancias se utiliza este algoritmo? Bien, KNN se utiliza en una amplia variedad de circunstancias y aplicaciones, pero a continuación veremos las más comunes. Bien, en la primera sería la clasificación de objetos, que esta se utiliza para clasificar objetos en diferentes categorías o clases, como por ejemplo puede aplicarse en clasificaciones de imágenes, de donde se utilizan características de las imágenes para asignarlas a diferentes categorías como perros, gatos, automóviles, etc. Bien, otra sería las recomendaciones de productos. Estas se utilizan en sistemas de recomendación. Se basa en la similitud entre los usuarios y sus historiales de compra o preferencia. Otro sería el filtrado colaborativo, que ésta se aplica para encontrar usuarios similares o elementos similares. Por ejemplo, se puede utilizar en sistemas de recomendaciones de película o música. También tenemos la detección de anomalías. Esta se utiliza para detectar patrones anómalos o inusuales en conjuntos de datos. También tenemos los diagnósticos médicos, que se pueden utilizar características de los pacientes y sus historiales médicos para clasificar nuevos casos o predecir diagnósticos o tratamientos. Tenemos el reconocimiento de voz y texto, que este se utiliza en aplicaciones de reconocimiento de voz y texto
donde se puede utilizar características acústicas o características de palabras para clasificar y reconocer patrones. Bien, en general se aplica en situaciones en las que se necesita clasificar o predecir nuevos objetos basados en información de objetos similares previos sin requerir un modelo generativo o explicativo. Simulación o representación gráfica de cómo funciona el algoritmo. Para proporcionar una representación gráfica de cómo funciona el algoritmo KNN, consideremos un escenario de clasificación binaria en un espacio bidimensional. Imaginemos que tenemos un conjunto de datos con dos clases, los círculos azules y los círculos verdes. En este gráfico los puntos azules representan ejemplos de la clase azul y los puntos verdes representan ejemplos de la clase verde. El objetivo es clasificar un nuevo punto desconocido representado por el punto morado en una de las dos clases. En la simulación se puede observar cómo cambia la clasificación del punto desconocido a medida que se varía el valor de k con k igual a 1. Solo se toma en cuenta el vecino más cercano, lo que puede conducir a una clasificación más sensible a los puntos atípicos. A medida que se incremente el valor de k se considera más vecinos, lo que puede generar una clasificación más estable y menos susceptible a los puntos individuales. Ejemplo en Python. Mediante este código tratamos un ejemplo de clasificación utilizando el algoritmo de k vecinos más cercanos. La función principal de este programa es predecir el género de hombre o mujer de un nuevo punto de datos basándose en la masa y la altura. Como podemos ver, primero se debe importar las librerías necesarias para realizar este programa: Matplotlib, la librería Pandas, el scikit-learn y Seaborn. Como primer punto se crea un diccionario con datos de la masa, altura y género. Seguido se crea un diccionario con un nuevo punto de datos de masa y altura. Luego un data frame con los datos originales. Se crea un data frame con el nuevo punto de datos que se va a poner en la gráfica. Y luego una visualización de datos utilizando un gráfico de dispersión. Agregamos puntos para hombres en rojo con su masa, altura, y otro punto para mujeres de color azul. Y también el nuevo punto en negro con los mismos datos de masa y altura. Luego tenemos la clasificación utilizando el algoritmo de k vecino más cercano, con la variable KNN, y la clasificación con el módulo de neighbor. Se define la característica de masa y altura y la etiqueta de género. Se ajusta el modelo de los datos en X y en Y. Y realizamos una predicción para el nuevo punto de datos en la variable predicción, que luego se va a imprimir mediante print. En resumen, el código muestra cómo utilizar el algoritmo de clasificación KNN para predecir el género de un nuevo punto de datos basado en la masa y la altura, y proporciona una visualización de los datos de entrenamiento en un gráfico de dispersión. Esta técnica de clasificación puede ser aplicada a diferentes problemas de clasificación donde se tienen características numéricas y etiquetas discretas.